¿Qué tal? Qué gusto volverlos a saludar en un estudio más de Poder Inminente. Me da muchísimo gusto poder volver a compartir con ustedes una nueva serie que va a estar sumamente interesante, una serie que Dios ha puesto en mi corazón y que de verdad me tiene muy entusiasmado por todos los temas que vamos a tratar, por todo lo que vamos a hablar en ella. Y por supuesto porque sé que va a ser para mucha edificación de toda la iglesia. Para ti que nos estás viendo, muchas gracias por estar aquí, que Dios te bendiga. Espero de verdad que todos los mensajes que estamos haciendo a través de las redes sociales en Vida Nueva para el Mundo, pues sean de bendición y sean para edificar tu vida. Sabes que puedes compartirlos en tu muro, que puedes mandar los links a muchos contactos para que, no seamos solamente nosotros quienes recibimos toda esta bendición, sino que con tu ayuda podamos propagar el Evangelio de Jesucristo. Y como te decía hace un momento, pues es un gusto estar aquí después de haber terminado la serie de La Verdad, que es una serie de siete conferencias que honestamente pues estuvo muy fuerte, estuvo muy confrontadora para cada uno de nosotros que pues la estudiamos y que la seguimos. Ahí justamente en el Facebook de Vida Nueva para el Mundo, si tú le buscas, pues ahí va a estar un apartado de Poder Inminente, donde está compartiendo pues Moni, Beri, está Karen y su servidor, pues para que podamos ir entendiendo todos los mensajes que hemos estado dando a lo largo de estos meses en este estudio. Y como te repito, acabamos una serie que dio tu servidor, que se llama La Verdad, con temas muy interesantes. En realidad, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la razón de la verdad y por qué debemos identificarla por sobre todas las cosas? ¿Qué dice la Escritura acerca de la verdad y de lo que se predica como verdad y de lo que no es? Temas interesantes como el ataque también a la verdad. Y una serie de temas muy confrontadores, te repito, y que nos van a edificar muchísimo. Si tú tienes algún interés en escuchar esta serie completa en audio, me permito dejarte mi teléfono celular para que tú me mandes un WhatsApp y yo poder enviarte el audio sin ningún compromiso y tú puedas también ser bendecido a través de estas conferencias. Y ahí si tienes en qué apuntar, si tú estás fuera de México, tienes que poner el más 521 7221 56 93 45. Ahí tú me puedes enviar un WhatsApp y los que viven en México, pues solo los últimos 10 dígitos, ¿no? 7221 56 93 45. Y yo con gusto te envío un link para que tú puedas escuchar y descargar esta serie de La Verdad de 7 conferencias y puedan ser de bendición para tu vida. Y vamos a empezar, vamos a arrancar con esta serie que tiene por título El ejemplo de Jesús a la iglesia moderna. Va a ser una serie bastante amplia, pero también llena de bendición, llena del poder de Dios, llena de todo lo que nosotros necesitamos conocer, sobre todo de Jesucristo, que es a quien seguimos. Desde su bautismo hasta su ascensión, estaremos viendo muchísimos temas a través de su caminar y de su ministerio por esta tierra. Nos vamos a encontrar temas que nos van a llenar de esperanza, de fe, algunos por supuesto que nos van a volver a confrontar, otros de verdad van a ser llenos de fortaleza, de consuelo, de esperanza que tanto necesitamos y tantas personas necesitamos, sobre todo en esta época pues que es tan adversa, ¿no? Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien nosotros seguimos y amamos con todo nuestro corazón, tiene muchísimo que enseñarnos. Tiene muchas cosas que enseñarnos a través de su comportamiento, a través de su actitud, a través de todas las formas en cómo Él se enfrentó a muchos problemas, a muchos ataques. Incluso también vamos a estar analizando cuál fue la actitud de Jesucristo al encontrarse pues con Satanás, con los fariseos. Estaremos analizando profundamente a lo largo de toda esta serie cuál es la actitud que Jesús tomaba pues con los más necesitados, con los ricos, con las personas que trataban de tenderle trampas, con las personas que lo arrestaron. Hay una cantidad, una infinidad de temas que vamos a poder estar tratando justamente en esta serie, el ejemplo de Jesús a la iglesia moderna, desde su bautismo hasta su ascensión. Y verdaderamente va a ser de mucha bendición. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros como cristianos nos denominamos así porque somos seguidores de Jesucristo.
Dice la Escritura, y todos nosotros lo sabemos, que nosotros queremos llegar a la estatura de ese varón perfecto, que nosotros queremos ser parte de ese plan de Dios y de ese propósito y cada vez crecer más y más en el Señor. Entender que nosotros debemos de parecernos cada vez más a Jesucristo, y es algo que a nosotros pues nos debe de llenar de motivación y nos debe de llenar de expectativa para saber cómo nuestra vida va a ir cambiando. Usted que me escucha, puedes a lo mejor tener 10 años en el Señor, tener 1 año, tener 5, tener 20, tener 30 años, y estoy seguro que tu vida no es igual que cuando llegaste a los pies de Jesucristo. Yo como testimonio te puedo decir que mi vida es completamente distinta por Jesucristo y por la obra de Dios en mi vida. Y como repito, dice Efesios 4:13, queremos llegar a la estatura de este varón perfecto, parecernos cada vez más a Jesús, a quien amamos y seguimos, a quien recibimos en nuestro corazón para justificación y para nuestra propia salvación, quien nos ha librado de la ira venidera, quien nos ha dado perdón de pecados, quien nos ha limpiado con su sangre. Queremos luchar por parecernos cada vez más a Él, pero, ¿y en realidad cómo es Él? ¿Y en realidad cómo es Jesús? Hay muchísimas cosas y muchos temas que tratar. Luchamos con todas nuestras fuerzas por sí, parecernos cada vez más a Él, pero hay muchas cosas también que desconocemos de nuestro Padre, que desconocemos de nuestro Salvador. Y eso a nosotros pues debería de hacernos preguntar, ¿cómo es verdaderamente Jesús? Lejos de cómo lo pueden retratar las diferentes religiones, lejos de cómo pueden describirlo quizá quienes son jóvenes en el Evangelio, y quizá también me atrevo a decir, lejos de cómo pudiéramos describirlo también personas que ya llevamos muchos más años en el cristianismo. Hay un Jesús que no podemos ignorar. Hay un Jesús que es importante que conozcamos, y perdón que lo diga sonriendo, pero es que de verdad a mí me entusiasma tanto poder descubrir cada vez más del carácter de mi Señor, cada vez más de su temperamento, cada vez más de su valentía, cada vez más de todo lo que lo caracterizaba como pues eso, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hay tantas cosas que desconocemos, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, seguramente a través de esta serie nosotros vamos a poder encontrar cosas de nuestro Señor Jesucristo que nos llevarán, por supuesto, cada vez más y más a parecernos a Él. Y bueno, tenemos que empezar por hablar justamente de la actitud del Señor, la actitud de Cristo. Nosotros cuando escuchamos la palabra actitud, pues sí, tenemos como la idea de qué es lo que hablamos, ¿no? La actitud de una persona, la actitud a lo mejor de mis padres, la actitud de mis colegas, de mis compañeros, la actitud de personas que se congregan con nosotros en nuestros lugares de reunión. Y normalmente también tenemos como la idea cuando mencionamos la palabra actitud que es algo como malo, ¿no? Cuando hablamos de la actitud de alguien, como que algo en nosotros nos da a entender que esa actitud es algo que es negativo y no tendría por qué ser siempre así o forzosamente así. Repito, vamos a empezar a hablar de la actitud de Jesucristo y creo que no vamos a encontrar una mala actitud en Jesucristo jamás. Que bueno, sí, pudiéramos a lo mejor preguntarle, si estuviéramos en aquella época, preguntarle a alguno de los fariseos cómo le parecía la actitud de Jesucristo, y por supuesto iban a decir que era una pésima actitud. Las de los apóstoles, esos que trastornan el mundo, como dice la Escritura, esas personas que ponían de cabeza absolutamente todo por la predicación del Evangelio, pues para las personas que eran reacias o que no eran creyentes de Jesucristo, claro que tenían una actitud que representaba en lo general algo malo, algo que no estaba bien. Y entonces nosotros cuando hablamos con alguna persona, oye, tu actitud, definimos a alguien por la actitud que tiene, no sé, no entiendo por qué siempre estamos hablando de algo que es negativo, ¿no? Y la realidad es que es otra. Nuestra actitud, por supuesto, sí puede llegar a ser negativa, pero también muchas veces es una actitud muy positiva, una actitud de la cual se aprende, una actitud de la cual nosotros podemos cosechar mucho y podemos aprender mucho y podemos generar cosas positivas. Hay actitudes que nos inspiran, hay actitudes que nos impulsan, que nos animan. Y la serie tiene también eso como objetivo, analizar la actitud de Jesucristo ante todas las personas con las que Él se cruzó
Jesucristo en su intimidad con el Padre, en su intimidad en oración, para que nosotros podamos ser inspirados por esa actitud y entonces pues conozcamos, por supuesto, más a fondo a nuestro Señor. La iglesia moderna tiene mucho que aprender de la actitud de Jesucristo. Tenemos todos mucho que aprender de la actitud de Jesucristo. Hemos hecho ahora de la predicación del Evangelio, de la vida cristiana, de la vida congregacional, algo muy distinto a lo que el Señor nos enseñó y nos puso como ejemplo. Claro, no es en todos los lugares. Por supuesto que tampoco son todas las personas. No es toda la iglesia, ni todos los pastores, ni todos los predicadores. No es así. Sin embargo, creo que la actitud que tenía Jesucristo, la vida que Él vino a vivir en esta tierra hace 2000 años, sigue siendo un ejemplo muy fresco de lo que nosotros deberíamos de ser como individuos, como personas, como miembros de una familia, como empleados, como jefes, como ministros del Señor, como congregantes, en pocas palabras, como cristianos. Hablé mucho acerca de la predicación de la Escritura y de la verdad en la serie, como te comentaba muy al inicio, y de cómo en esta época todo ha sido leudado y todo ha sido sacado fuera de contexto en muchos lugares, y cómo hay tantas personas que siguen esos caminos engañados por pastores o pseudo pastores, falsos maestros, falsos profetas. Y creo que analizar la actitud de Jesucristo nos debe de dar a nosotros un ejemplo claro de cómo deberíamos verdaderamente de comportarnos en estas épocas. La actitud de Jesús, como te digo, te repito, no es forzosamente algo negativo. Era negativo para quienes no estaban de acuerdo con todos los principios que Jesús estableció cuando vino a esta tierra. Era contraria la actitud de Jesucristo para las personas que pensaban que estaba blasfemando el nombre de Dios. Un hijo de carpintero, una persona que por hablar de manera distinta conmovía a las masas y las movía. Y eso pues a los religiosos jamás les gustó. Claro, esa actitud para ellos era la equivocada. Para ellos era la actitud que no se debería de tener. Pero hay algo que en la iglesia moderna tiene también como actitud que Jesucristo no nos enseña a nosotros con su comportamiento. Cuando viene Jesús a la tierra e inicia su ministerio, lo iremos hablando detalladamente, desde su bautismo, repito, hasta su ascensión, el bautismo, las tentaciones, el sermón del monte, muchísimos temas que iremos viendo poco a poco en esta serie. Cuando Él vino a establecer su persona, su deidad a esta tierra como Jesucristo, nos da a nosotros un ejemplo de audacia y de valentía. No era fácil para alguien que estaba a la vista de todos los demás como el hijo de un carpintero, proclamarse ahora hijo de Dios, proclamarse ahora Dios mismo, proclamarse rey de los judíos y rey de todos nosotros. No era sencillo. Pero la actitud de Jesucristo fue, te repito, muy valiente, muy audaz, y es algo que a mí me inspira y me impresiona de Jesús. Jesús no es la clásica imagen que conocemos en las pinturas renacentistas, en las pinturas barrocas, donde el arte sacro era pues retratar los eventos bíblicos, los sucesos bíblicos, y normalmente a Jesús lo retrataban todo el tiempo afligido, todo el tiempo con un semblante lleno de ternura, y no digo que Jesús no sea alguien completamente tierno. Y bueno, nos dan una idea de lo que es Jesucristo para nosotros, alguien completamente sufriente, aunque sí lo fue, pues no todo el tiempo estuvo así, no todo el tiempo estuvo colgado en una cruz, por supuesto, no todo el tiempo estuvo sometido a los látigos de los romanos, no todo el tiempo estuvo angustiado por lo que le habría de esperar después de orar en Getsemaní, no. Jesús tenía actitudes muy diferentes, como te decía al inicio, delante de muchas situaciones que se le presentaron en su ministerio al caminar por esta tierra. Y son inspiradoras porque Jesucristo fue valiente.
Fue muy valiente y lo que tenía que decir lo dijo tal y como era. Porque Jesús lo que dijo, lo que vino a enseñar, no lo suavizó, no lo maquilló. Hablaba de la muerte y de la condenación eterna. Hablaba, por supuesto, también de la vida eterna. Hablaba de los pecados. Hablaba del arrepentimiento. Hablaba de cosas verdaderamente serias que en persona de alguien nadie estaba acostumbrado a escuchar. Y era un ejemplo de la venida del reino de los cielos a la tierra. Y no podemos, ahora en la iglesia moderna, ser distintos a esa actitud que tuvo Jesucristo. Vean cómo poco a poco vamos a ir aprendiendo cada vez más del carácter de Jesús, que debería de ser el carácter de todos los que somos cristianos. Pero en la actualidad, Jesucristo, con la actitud que tenía, al hablar del pecado, al hablar del arrepentimiento, hablar tan fuerte, tan seriamente y tan real del infierno y de la condenación eterna, no suavizaba sus palabras, no las maquillaba ni les mentía, les hablaba la verdad, porque la verdad liberaba, porque la verdad, para quienes lo entendieron desde hace 2000 años hasta nuestros días, es así de seria, es así de cruda o de ruda, podríamos decir. Y no se trata de ser personas intransigentes en cuanto a lo que es bueno o es malo decir o la forma en que se dice. Pero a veces la verdad no se puede decir de una forma, digamos, como con una palmadita en la espalda, sin que tú notes la importancia de esas verdades. Y Jesús, muy valiente y muy audaz, como siempre fue durante todo su ministerio, hablaba las cosas con verdad. Pero también nos enseña la Escritura y dice en Juan 3, que Él no vino para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y para que el mundo fuera salvo por Él, pues la gente también tenía que saber de qué tendríamos que ser salvos. Aunque conocían, por supuesto, todas las profecías en tiempos de Cristo, hace 2000 años. Aunque se conocían los libros donde se hablaba del Mesías que habría de salvar al pueblo, donde se habría de la redención de los pecados, donde habría algo que nos reconciliara una vez más con el Señor, con Dios, refiriéndose a Jesús. Aunque se conocía eso, nadie les había dicho de primera mano: arrepiéntete o te vas al infierno, caray. Y Jesús no estiraba el dedo para decirles eso a las personas que Él conocía, que escucharían su voz. El decir las cosas tal y como son, no es con un espíritu de juicio, no es con un espíritu de golpear tu espíritu. Jesús hablaba las cosas claramente porque tenía la importancia que sigue teniendo hoy tu alma, la de tu familia, la de tus amigos, la de todos los que nos rodean. La importancia que tiene que sepamos que sí, hay una vida eterna, llena de gozo, de amor, de paz. Pero Jesús, sin maquillar, lo dijo: también hay una condenación eterna para todos aquellos que no creen, que se les ha dado las buenas nuevas, que se les ha anunciado el Evangelio. Y que aún así, con todas las evidencias que podemos encontrar de la veracidad y la autoridad de las Escrituras, donde se redacta y donde se cuentan todas estas grandes historias como la pasión de Cristo, no se ha creído. Y eso no es juicio. La iglesia moderna puede llamar a alguien en estos tiempos que hable acerca del pecado o que hable acerca del arrepentimiento y de la condenación eterna y todos estos temas tan duros, como alguien arrogante, como alguien falto de misericordia. Esgrimir que la autoridad única
en una vida espiritual es la Biblia, nos trae el estigma de soberbios, de arrogantes. El categorizar que nosotros somos salvos y tenemos la seguridad de la salvación, esa salvación que no puede arrebatar absolutamente nadie, nos estigmatiza una vez más delante de muchas personas en esta época como soberbios, como arrogantes, como pecadores y para muchos como herejes. Pero son verdades bíblicas que nosotros con el ejemplo de Jesucristo, cuando hablaba de ellas, deberíamos de tomar. Y no estoy diciendo que por supuesto no se predique acerca de eso, claro que sí. Pero en este modernismo donde todo les ofende, donde la actitud, como te decía al inicio, se escanea o en un sentido más espiritual se discierne como mala, no caben palabras directas, aunque se hable la verdad. Se pretende en la modernidad creer que un diálogo abierto a todas las opiniones de las personas es mucho mejor que la predicación real del Evangelio. Se cree en la modernidad que es importante tomar en cuenta las ideas que tenemos acerca de nuestra fe, de absolutamente todas las personas, para tener un fin último y algo en común. Quiero explicarme. Es más importante para la modernidad que lo que dice la Escritura no vaya contrario a mis propios considerandos, a lo que yo opino, a lo que yo creo, a lo que yo pienso que puede ser, a lo que yo me imagino, a lo que yo considero que es bueno y que es malo. Si me enfrento a un libro como la Escritura, como la palabra de Dios, como la actitud de Jesucristo, como su ministerio, con todas sus palabras y todas sus letras, estamos volviéndonos alguien prácticamente autoritarios y alguien que no respeta mi derecho a mi libre pensamiento, a mi ideología. Hablan de que ahora un diálogo es mejor que una predicación y el diálogo tiene que hacer de las partes que dialogan un avance hacia la postura de la otra persona. Me explico una vez más. Si aquí pudiera dialogar con alguien de los que vienen a congregarse, de mis amados hermanos, o alguien externo que llegue por primera vez, en la modernidad mi predicación del Evangelio tendría que ser de la siguiente manera: exponérselo, escuchar sus opiniones, lo que él cree independiente de la Escritura, y yo ponerme en su lugar y él en el mío para que podamos llegar a un acuerdo. Es decir, mezclar un Dios ideológico con un Dios verdadero. Imposible. Imposible. Porque Dios no es Dios por nuestras ideas, amados hermanos y hermanas que me escuchan. Dios no es quien Él es, el Espíritu Santo no es quien Él es, y Jesucristo no es quien Él es por cómo opinamos nosotros de ellos. Ellos son Dios, el Dios Trino. Con pensamientos, como dice la Escritura, muchísimo más altos y mejores que los que nosotros podemos tener. Omnisciente, omnipresente, omnipotente, lo que simple y sencillamente nosotros no podemos ser. Creador de los cielos, creador del universo con solo sus palabras, justificados por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, el Cordero sin mancha, sin un solo pecado, a pesar de haber sido tentado, como todos nosotros, sin haber caído una sola vez en 33 años. Perfecto. Lo que tú y yo
tampoco podemos hacer. Y nadie más ha hecho. Porque la religión tradicional habla de la mamá de Jesús como alguien inmaculado, como una persona sin pecado, cuando ella misma decía que Jesús era su propio Salvador. ¿De qué habría de salvar a María si ella jamás cometió ningún pecado? Pero no quiero entrar en ese tema. Lo veremos en su momento, por supuesto. Increíble la actitud de Jesús con María. En la tierra, en los momentos de oración y colgado en la cruz. Es increíble su actitud. Pero no me quiero desviar. Dios, repito, no es Dios por nuestras ideas. Dios no es un Dios ideológico. Él sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Él, ¿qué te cuento? Suavizar el Evangelio y entrar a una relación distinta a la que ha entrado Jesús en el momento de iniciar su ministerio es algo contradictorio. Por eso el título de esta serie es así, es el ejemplo de Jesús para nosotros, que aún de haber vivido hace 2000 años sigue siendo vigente para nuestra época. Sigue siendo vigente que nosotros podamos hablar de la pureza del Evangelio. Sigue siendo vigente que nosotros, lejos de un diálogo, como ahora sugiere la modernidad y la sensibilidad y la susceptibilidad espiritual de muchas personas y de muchos líderes, sucede que esa no era la actitud de Jesucristo. Sucede que nosotros no podemos tomar ejemplo de la modernidad, sino de la realidad, de lo que verdaderamente había en el corazón de Jesús cuando enfrentaba cada una de las situaciones en su ministerio. Sin duda, y te repito, fue muy valiente y fue muy audaz. Algo que a la iglesia, en muchos aspectos, en muchos lugares, deberíamos de tomar como ejemplo. El ejemplo de Jesús para la iglesia moderna, tan vigente. En esta época la iglesia no está interesada en un conflicto. En esta modernidad la iglesia no está interesada en entrar en conflictos espirituales, por denominarlo de alguna manera. Sin embargo, yo no veo la vida de Jesús sin ningún conflicto. Yo no veo en ninguno de los 4 evangelios la vida de Jesucristo sin crear conflictos. Entonces ahora resulta que Jesús es un conflictivo. Me encanta. Pues sí. Pues claro. Solo no me malinterpretes, hermano y hermana, que me estás viendo, que me estás escuchando, no lo malinterpretes. No se trata de que Jesús viniera a buscarle pleito a todo el mundo. No se trata de que un cristiano sea verdaderamente conflictivo, que sea adepto a tener problemas, a estar en el conflicto. Dice Romanos 14:1, recibir a débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La Escritura a nosotros nos enseña que sí, nuestra fe puede generar conflictos, pero no estamos buscando una contienda. Claro que tenemos que dar muchas razones de nuestra fe, muchas razones de nuestra esperanza. Claro que debemos de utilizar el Evangelio de una manera en la que exhorte a las personas a una reconciliación con el Señor, independientemente de sus creencias o independientemente de sus actitudes o de sus comportamientos, o incluso de la vida espiritual que cada persona sigue. ¿Va a generar un conflicto? Pues por supuesto que sí. Y la iglesia moderna ahora no está preparada para eso. Claro que el apóstol nos enseña
En Romanos 14:1, te lo leo una vez más: recibir al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque nos enseña a nosotros a que el conflicto, la discusión sin sentido, el tener un problema con toda la intención de generar un problema, no es algo que un cristiano maduro debería de hacer. Jesucristo, al hablar la verdad, Jesucristo, al ser valiente, audaz en todo lo que le enseñaba al pueblo de Israel, no buscaba pelearse con nadie. Él sabía que había un conflicto, porque conflictuaba lo que él decía a todos los religiosos de la época, a todas las personas que se suponía conocían perfectamente la Escritura y que estaban listos para identificar al Mesías, pero no lo estaban. Pues les conflictuó. Jesús causó un conflicto, pero yo no veo en ningún lado a Jesús complotando con los 12 diciendo: ¿saben qué vamos a decir y saben qué vamos a hacer ahora que lleguemos a Jerusalén? ¿Saben qué vamos a decir y saben qué vamos a hacer ahora que naveguemos por el mar? ¿Saben qué vamos a hacer y decir para provocarlos, para causarles una molestia, para así a propósito ponerle el pie? ¿Saben qué? Vamos a hablar mal de este líder, vamos a hablar mal de este pastor, vamos a hablar mal de estas personas, vamos a hablar mal de la vida de Marta, de la vida de María, vamos a hablar mal de José, vamos a hablar de ¿cómo se llamaba? Se me acaba de ir el nombre. Bueno, Jesús no estaba enfocado en causar un conflicto con ninguna persona, o sea, no era su intención actuar de esa manera. Te repito, el conflicto que trae la verdad a un mundo espiritual donde ahora hablar del pecado, hablar del infierno, hablar de la condenación eterna, hablar de cosas que son parte del reino de las tinieblas, prácticamente está vetado, porque somos muy susceptibles, porque nos hieren en el espíritu, porque estamos hechos, ahora sí, como dice nuestro pastor, el doctor Armando, como cristianos de mermelada. Y eso no es el ejemplo que Jesús nos da, ojo, ni para hablar del evangelio, ni para recibirlo. La Escritura dice: dura palabra es esta. Pues claro, pues es que es importante. No se trata solamente de estar predicando o hablando cosas que a alguien se le ocurrió acerca de Dios y del cielo. Estamos hablando de las Escrituras. Jesús mismo decía que lo que Él habla es proveniente del cielo, que todo lo que Él conoce del reino de Dios se había acercado en ese momento para que nosotros lo conociéramos. Y tenía mucho que ver, por supuesto, con el pecado. Y tenían, por supuesto, muchísimo que ver con el arrepentimiento, con retar a las personas a que, bueno, ustedes estaban esperando el Mesías, ustedes estaban esperando al Salvador, ustedes estaban esperando esa luz de esperanza, ustedes estaban esperando la redención, centenares de años proféticos esperando al Mesías, y cuando el Mesías llega, pues ¿qué pensaban? Que iba a llegar de una forma, pues, por supuesto, completamente contraria como verdaderamente llegó, y decirles: a ver, mis niños, todo está bien, ya estoy aquí, yo me peleo con todo el mundo como si fuera un Power Ranger. No, pues por supuesto que no. La gente empezó a idealizar un Mesías que cuando lo vio, pues no entendía por qué había llegado de esa manera y hablar de esa forma. Pues no, que Dios es todo amor. Pues no, que Jesús es todo amor. ¿Por qué buscaba el conflicto? ¿Por qué generaba conflicto su predicación? ¿Por qué ahora el ejemplo que nosotros debemos de seguir del Señor no es ese de que en los pasos que daba y a las ciudades en donde predicaba y donde Él hacía milagros, tenía conflicto con los religiosos, tenía conflicto con los legalistas, con los incrédulos, tenía conflicto con demonios? ¿Por qué tendría que ser ahora diferente? Te repito, el cristiano maduro contiende ardientemente por la fe, según Judas 3. Pero no busca un conflicto, no busca una pelea, como si fuera, quiero decirlo, aquí en México decimos un buscapleitos. Una persona que solamente se la pasa queriendo pelear con todo el mundo, porque incluso el libro de Proverbios nos habla: no te sientes ni te juntes con personas
que sin que hayan hecho mal en el día, pues no pueden dormir. O sea, hay personas que verdaderamente tienen ese carácter de querer tener problemas con todo el mundo. Y como decimos igual acá, son cuchillito de palo, están ahí, no cortan nada, pero nada más están ahí hasta que sacan de las casillas a las personas porque están buscando contienda, porque están buscando conflicto, porque están buscando pelea, sin razón. O aunque tuvieran cualquier tontería de razón, con eso es suficiente para provocar un verdadero conflicto, una guerra armada, matrimonios donde el esposo o la esposa están buscando cómo fastidiar a su mujer, a su esposo, los hijos, cómo hacer enojar a los papás, el jefe, cómo ponerle el pie en el cuello a los empleados y desquitándose el empleado, cómo hacerle la vida de cuadritos al jefe para que se esté arrancando los cabellos de que las cosas no salen bien en la empresa. Y así hay un montón de gente. Yo no estoy hablando de ese conflicto en la actitud de Jesús. La predicación del Evangelio, la verdad, es algo serio y es algo que va a incomodar. Es algo grave. Es algo verdaderamente importante que notemos en el carácter de Jesús para parecernos verdaderamente a Él. ¿Qué actitud tenía Jesús? ¿Qué actitud tendrías tú o tendría yo en estos momentos que estamos viviendo justamente las mismas situaciones? Donde las almas están en peligro, donde se corrompe la Escritura, donde se burlan de las personas que verdaderamente necesitan un toque de Jesús, una palabra de ánimo, de fortaleza, de esperanza, de parte de Jesús y de su palabra. Y los lobos que se aprovechan de esas ovejas para trasquilarlas, para tenerlas sometidas, para tenerlas aportando dinero, para que se cumpla lo que están pidiendo, engañadores nada más del Evangelio que buscan su propio beneficio y engordarse, sometiendo a toda esa iglesia, a todas las ovejas, a todo el cuerpo del Señor. En la serie de la verdad hablamos incluso de la corresponsabilidad. Claro que hay personas que son así, que son lobos. Pero también existe una responsabilidad de parte de nosotros, la iglesia, de los que estamos escuchando los mensajes, de escudriñar las Escrituras, de pesar los espíritus, dice la Escritura, de saber que nosotros mismos estamos recibiendo alimento espiritual, bueno o malo. Como dicen tan modernamente, la sana doctrina. Pero eso también es responsabilidad nuestra. Lo hablé muy ampliamente en la serie de la verdad. Y eso existe. Claro que tendría que haber un conflicto. Yo no veo a Jesús descontextualizando lo que Dios le dijo que hablara. Yo no veo en ningún lado de los evangelios a Jesucristo temiendo por hablar la verdad, por decirse hijo de Dios, por hacer milagros. A Jesús, ¿cuándo le tembló la mano para hacer un milagro y mostrar el poder del Señor? Qué valiente, qué audaz, insisto. A mí me llena de verdad de, ay Señor, quiero conocer más de ti, Jesús, quiero ser más como tú. Quiero ser valiente para extender mi mano y orar por mis hermanos. Extender mi mano y orar por cada uno de los congregantes. Doblar mis rodillas, buscarte de día, buscarte de noche, hablar de ti, a pesar del conflicto que ya definimos que pueda provocar. Eso hacía Jesús. Tenemos que parecernos. ¿Ves cómo te digo? Cómo es un ejemplo de hace 2000 años que es tan actual. Acompáñame, por favor, a Gálatas 1:8. Esto que hemos hablado tantas veces y dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema,
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Esto es algo serio? ¿Esto es algo grave? No se puede descontextualizar el evangelio solamente por la susceptibilidad de la iglesia moderna, de parecer llenos de juicio, carentes de misericordia, de no hablar de la gracia. Uy, verás cómo en esta serie la gracia va a ser algo exuberante como lo es en realidad. Pero pues no podemos estar hablando forzosamente y todo el tiempo de la gracia sin saber primero qué es todo lo concerniente al pecado, todo lo concerniente al carácter de Jesús. O sea, nos vamos a encontrar con todo, pues por supuesto. Si tú estás entendiendo apenas el mensaje o te estás conectando, escúchalo completo. No estoy hablando solamente de una pequeña parte de Jesús, estoy contextualizando, estoy haciendo una introducción grande de lo que va a ser esta serie y de cómo la actitud de Jesucristo tiene que ser algo que conozcamos en cada paso que dio, porque eso nos va a ayudar a que nosotros entonces podamos tener una medida de qué es lo que vamos a hacer. Te he estado insistiendo acerca de estas dos palabras, la valentía y la audacia de Jesucristo. ¿Eres valiente? ¿Eres audaz? Hay conflicto cuando tú hablas y repito, somos llamados a ser pacificadores. Parecería contrario a lo que Jesús enseñó. Somos llamados a ser pacificadores, evitar el conflicto, evitar la guerra. Y parecería contrario también a Judas 3 que nos dice contender ardientemente por la fe. Pero ¿cómo no causar conflictos si hay algún problema en lo que se está predicando del evangelio? Se está mutilando, se está burlando de la iglesia, los tienen sometidos bajo un yugo que Jesús no les impuso. Pero la predicación de la verdad, por supuesto, va a traer ese conflicto. Este conflicto no se trata de herir, no se trata de golpear, no se trata de patear a alguien, no se trata de maldecirlo, pero Gálatas es claro, si hay algo distinto, esto es una maldición. Y quizá estas palabras estén generando un conflicto en ti, pero es con amor. Parecería una vez más contradictorio decirte que Jesucristo causaba muchos conflictos y esto se contrapone por todo a los frutos del Espíritu, que son por completo lo contrario. Vamos a leerlos en Gálatas, más adelante ahí, Gálatas 5. Dice, mas el fruto del Gálatas 5:22, perdón, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nada de esto tiene que ver con el conflicto. ¿Cómo es que Jesús traía conflicto? ¿Cómo es que Jesús... Como incluso Pablo le decía a Timoteo, no tienes que ser contencioso, pero volvemos a lo mismo. Jesús en todas las actitudes que tomaba, de todo lo que hablaba, de todo lo que hacía, había conflicto para personas que no creían en Él. Claro que les iba a provocar un conflicto, claro que iba a haber un problema grande, por supuesto. Dice la Escritura en 1 de Juan 4:6 que hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. Y eso a nosotros nos enseña cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y escuchamos acerca del pecado, escuchamos acerca de todo lo que Jesucristo vino a enseñarnos para rescatarnos de las garras del infierno. Ese espíritu de verdad no nos puede provocar un conflicto. Pero si nuestro espíritu es un espíritu de error, por supuesto que sí. Quiero decirlo con mucho cuidado y con mucho respeto, como muchas cosas que vamos a decir en esta serie. Pero si crees que hay un conflicto con la predicación del Evangelio tal y como el Señor lo hizo,
sin descontextualizar, sin manipular, sin suavizar, sin engañar, sin acomodar de acuerdo a mi conveniencia, hay un error en el espíritu. Y eso es algo serio. Si hay un conflicto en ti al escuchar la verdad del Evangelio, hay un problema serio. No tendríamos por qué hacerlo diferente a Jesucristo. Él nos puso el ejemplo. Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y este fruto del espíritu, ¿qué tiene que ver con el conflicto? Pareciera que el comportamiento que deberíamos de tener va muy al contrario de contender, que va muy al contrario de pelear por la fe, sin buscar el pleito, sin buscar el enojo, pero sí causando esa incomodidad. Y créemelo, no es solamente una palabra la que puede hacer que tu espíritu se incomode. No es lo que escuchas, no es solamente eso, son las palabras del Evangelio. Dice la Escritura que las palabras son vida, que son espíritu. Sus palabras son vida y espíritu. Esto en tus oídos espirituales tiene que incomodar. Pero no es porque yo lo diga, es porque el Espíritu Santo hace que esas palabras tengan un impacto espiritual en ti. Y solamente en Jesucristo, tanto el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la bondad, al mismo tiempo que el fuego y la pasión por el Evangelio, por compartirlo, a pesar del conflicto, tienen un vínculo, y ese vínculo es Jesús. Y ese vínculo es Jesús. Porque este conflicto es como en el fruto del Espíritu. Se dice la verdad de las cosas por amor a ti. Se dice la verdad de las cosas tal y como son para que tú te goces. Y nosotros como predicadores nos gocemos de la predicación del Evangelio. Se dice la verdad de las cosas y este conflicto que generó Jesús para traer tu paz. Y que a nosotros, que tenemos el privilegio de mostrarte lo que Dios quiere que tú escuches, nos dé paz también, descanso en Él. Para que la obra de Jesús, cuando tú la creas al escuchar el Evangelio sin descontextualizar, te dé paciencia en la obra que Jesús está haciendo en ti. Y lo mismo para todos los que son pastores y que todos son líderes, y que tengamos la paciencia a través de las enseñanzas de Jesucristo, de las personas a las cuales estamos guiando, a parecerse cada vez más a Él. La paciencia. No me puedes negar que hablarte de rescate del infierno, perdón de pecados, la recompensa de la vida eterna, la justificación, todo eso se comparte tal y como es porque es algo bueno y porque queremos hacer bien las cosas. Queremos hacer algo bueno con las almas como lo hicieron en su momento con nosotros. Esa es la benignidad, por bondad y además creyendo con una fe absoluta. Pero otra de las características es la mansedumbre. Suena muy fuerte muchas cosas, dura palabra es esta, dice la Escritura, pero es real. Y no lo estamos haciendo con el conflicto en nuestra boca, con ganas de ponerte el pie en el cuello. No es así, es con mansedumbre y con una templanza, pues que claro, Jesús también nos la enseñó. Había muchas consecuencias de acuerdo a su conflicto. Hubo muchas consecuencias, pues lo mataron, punto. Pero la templanza también significa estar dentro del daño y no recibirlo. Y podemos estar generando conflicto ahorita en este momento. Te puedes sentir conflictuado. Tu predicación del Evangelio puede generar conflicto. Y puede haber muchos juicios o muchas cosas que puedan hablar de ti.
que intenten lastimarte. El reino de las tinieblas no se va a quedar con descanso cuando empezamos a creer y entender y aplicar la actitud de Jesucristo en nuestra vida. Y puede haber un contraataque y puede existir daño, pero la templanza nos enseña que no recibimos el daño. Jesús estuvo en esa cruz, te voy a adelantar un poco, casi al final de la serie. Estuvo golpeado, vejado, lastimado, colgado de una cruz, dentro del daño, pero nunca recibió el daño. Más bien oró por todos los que le hicieron daño. Qué cosa tan increíble poder entender que el conflicto no es algo que debemos evitar. Qué hermoso es entender que en Jesús tenemos el mejor ejemplo de cómo ser. Qué maravilloso que la Escritura nos enseña acerca de la estatura de ese varón y que empecemos a entender cuál es su verdadero tamaño y cuál es el nuestro. Qué maravilloso es ver que el conflicto en Jesús no está peleado con el amor, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, con la bondad, con la fe, con la mansedumbre y la templanza. No lo está. Es maravilloso empezar a conocer a Cristo en cada uno de sus pasos, porque tú y yo estamos llamados a caminar sobre cada una de sus huellas. ¿Quisieras poner una huella distinta en ese camino que Jesús nos trazó? ¿Crees que podemos tener una mejor percepción de lo que es bueno o malo? Y decidir no seguir cada una de esas pisadas. Yo no me atrevería. Y esta es una de las razones de esta serie. Que conozcamos a Jesús en cada uno de sus pasos y podamos seguirle. Que entendamos que ser seguidores de Jesús va más allá de decirnos cristiano y de conocer lo que por oídas solo hemos conocido de Jesús. Vamos a analizar profundamente la vida de Jesús, la actitud que tomó con cada uno de sus pasos. Que nosotros podamos ser cada día más parecidos al Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú nos enseñes y nos reveles la verdadera personalidad de Jesús. Que tú nos ayudes, Padre Santo, a parecernos cada día más a Él. Señor, sabemos que tu obra está en marcha en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser dóciles. Ayúdanos, Señor, a entender la guía que tú nos das para que pongamos nuestros pies sobre cada huella de Jesucristo. Que en esta modernidad, Señor, no nos haga desviar ni a izquierda ni a derecha la mutilación de tu palabra. Que no nos haga desviar, Señor, la falta de la verdad y de la honestidad de las Escrituras, Señor, que mucha gente ha tomado como estandarte en estos años. Ayúdanos, Padre Santo, a parecernos cada vez más a Jesús. Ser valientes, ser audaces, ser directos. Pero hacer todo esto con el amor que lo hizo el Señor. Sabiendo Él de antemano que padecería y que sufriría una muerte terrible, un martirio espantoso. Y que ese conflicto que causaba en el espíritu de los que le rechazaron, lo haría padecer.
Ayúdanos a ser valientes, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu palabra nos dé la luz. Que nuestro camino en Cristo no sea solo de nombre, sino en la actitud correcta. Contender ardientemente por nuestra fe, sin buscar un conflicto innecesario. Entender la gravedad del alimento que solo engorda a las ovejas, Señor, y no nos hace más fuertes como hijos del reino. Te pedimos, Padre, que tú seas nuestra guía en este largo camino de conocer cada vez más y profundamente a Jesús. Que tu Espíritu Santo nos recuerde en todo momento y nos enseñe todas las cosas que debemos aprender del Hijo de Dios. Jesús, te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra. Te damos tantas gracias por tu ejemplo, el cual necesitamos urgentemente en esta modernidad. Te bendecimos, Señor, y sabemos que en ti siempre tendremos esperanza, fortaleza, vida eterna. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.